Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a 360 en este día después del plebiscito constitucional. Hace justo un año y un día, el 25 de octubre de 2019, la marcha más grande de la historia congregó a más de 1 millón de chilenos, sin líderes ni banderas partidistas. Bastaba ser ciudadano para sentirse llamado a participar como parte de una emoción común de quienes se sentían abusados o discriminados por una élite. Justo un año después, ayer, esa marcha tuvo su expresión electoral y fue igual de impresionante. Casi 6 millones de chilenos marcaron el apruebo. Nunca en la historia de Chile, candidato, partido u opción alguna habían sumado tantas voluntades. Mientras muchos en la clase dirigente hablan de un Chile polarizado, enfrentado entre izquierdas y derechas, el mapa electoral de ayer demuestra todo lo contrario. Veamos cuál fue el mapa. En gris pintadas todas las comunas del país que votaron mayoritariamente por el apruebo. Todas, de norte a sur, con las únicas excepciones de Colchane, la Antártica y las 3 comunas más adineradas del sector oriente de Santiago, Lo Barnechea, Las Condes y Vitacura. Este mapa entonces nos muestra una realidad bastante distinta. ¿Cuál es la fractura? Tal como en la marcha del millón, no es una división entre izquierdas y derechas, sino entre ciudadanos y élites. Esas élites que dominan el poder político y económico del país y que viven mayoritariamente en esas 3 comunas más ricas de Chile, las únicas 3, veamos de nuevo el mapa ahora de Santiago, de la región metropolitana que votaron rechazo y que marcamos aquí en color rosado. En cambio, en verde, marcamos a las comunas de los sectores más populares de Santiago, donde el apruebo obtuvo más del 80% de los votos. Es una fractura evidente y relevante. La clase dirigente está desenchufada del resto del país, un país al que no conoce y no entiende y por eso no vio venir todos los acontecimientos del último año. El proceso constituyente que comienza ahora es la gran oportunidad de sanar esa fractura, siempre y cuando esa élite deje de atrincherarse en un sector de Santiago y se muestre dispuesta a compartir el poder como exigen en las calles y en las urnas millones de ciudadanos. Vamos a comenzar 360 conversando con un experto en materia electoral para ver cuál ha sido el análisis de lo que ha pasado en el día de ayer con este plebiscito inédito. Director de Tú Influyes, director también del área electoral de Chile 21, Axel Callis. Bienvenido al programa. Buenas noches, Axel. Buenas noches, Daniel. ¿Cómo están? Bien, Axel, lo que pasó ayer evidentemente es inédito en muchos aspectos. ¿Qué es lo más relevante a tu juicio de lo que ocurrió en el plebiscito del 25 de octubre? Bueno, cuando uno mira las 3 comunas, las 3 comunas metropolitanas, porque está Colchane y la Antártica, uno se da cuenta que volvió al viejo y tradicional voto de clase, ese que se hablaba en los años 60, en los años 70, de que unos votaban básicamente por sus intereses más básicos, su posición, su riqueza, y el resto del pueblo, el Estado llano, trataba de votar de acuerdo a la esperanza. Yo diría que eso es muy, muy fuerte, mirar este casi feudalismo que se produjo a partir de ayer, cómo se contrajo y tiene una expresión gráfica esas 3 comunas. Yo diría que eso es muy llamativo desde el punto de vista electoral porque incluso ni la elección de Sebastián Piñera produjo tanta concentración de una sola opción en un territorio tan pequeño. Y yo diría que el segundo elemento que me ha llamado mucho la atención es la participación en comunas populares de mucha gente, la subida de electores, el aumento de participación en comunas relevantes que venían muy a la baja, y eso nos habla de un fenómeno social. Es decir, que de la zona de la región metropolitana al norte, Puente Alto, La Pintana, comunas que básicamente no participaban en elecciones municipales y un poquito más en las presidenciales, hayan salido a votar y hayan acortado la brecha entre Vitacura, Las Condes versus Puente Alto, La Pintana, Lo Espejo, San Ramón, o comunas esencialmente populares, golpeadas, y sobre todo donde han habido muchas expresiones de manifestaciones y violencia. Eso a mí me llama mucho la atención. Y el tercer aspecto es que en las 3 capitales regionales donde se votaba en cuarentena aumentó la votación. Arica, Puerto Montt y Punta Arenas, 3 comunas confinadas que están en la etapa primogénita
de la pandemia hayan salido a votar y hayan aumentado sus votaciones. Todo el mundo está hablando también de la participación de los jóvenes, eso está por verse, los jóvenes venían participando un poquito más, pero tenemos que empezar a ver las mesas. Aparentemente entraron a votar los jóvenes o se ausentaron los mayores, entonces tenemos que ver todavía, es un poco prematuro para afirmar con categoría esa constatación. Déjame quedarme en el segundo punto que tú planteas, que es muy interesante, esta alza muy masiva de la participación en comunas populares de Santiago, que eran las que tradicionalmente tenían menos participación, comunas como La Pintana, Puente Alto, Renca, entre otras. ¿A qué lo atribuyes que gente que estaba autoexcluida del sistema electoral, digamos que no se había motivado para ir a votar en ninguna elección con voto voluntario, sí se motivó ayer? ¿Qué cambió en esos sectores populares específicamente? A ver, yo creo que ha habido un proceso de politización de un mundo popular que ha sentido, y yo diría que la pandemia sacudió y está sacudiendo muy fuertemente a esas comunas. Yo también diría que la movilización social ha sido mucho más expresiva en esas comunas también. Y por lo tanto ha aumentado el capital cultural, político de ciertas organizaciones, es decir, las ollas comunes, las asambleas territoriales. Se ha rehecho de una u otra forma el tejido social que había estado ausente en los últimos 10 años, y eso ha sido fruto de la pandemia y del estallido social. Han convivido tres tipos de jóvenes, por llamarlo de una forma tal vez un poco gruesa. Están los jóvenes que votan y se organizan, está el joven que dice yo no voto, me organizo, y está el joven que ni vota ni organiza, y entre esos tres grupos de jóvenes se ha armado una dinámica que tiene que ver con la calle o el camino constitucional, y eso está ocurriendo hoy en Chile. Es decir, de una u otra forma, la pandemia aceleró la recomposición del tejido social en muchas de esas comunas. Axel, y eso nos lleva a una pregunta que nos venimos haciendo desde octubre del año pasado. ¿Cómo se canaliza un movimiento que es tremendamente masivo, pero que también es inorgánico, no tiene líderes, no tiene representantes, no tiene un programa? De nuevo, ayer vemos que 6 millones de personas prácticamente votan por el apruebo, pero de nuevo, esos 6 millones de votos no hay nadie que los pueda representar, nadie que pueda decir, bueno, a partir de esos 6 millones de votos, yo me elijo como representante de ellos y por lo tanto planteamos esta salida. ¿Qué se hace con una masa tan grande de chilenos que hoy día está presentando claramente su descontento en las calles y en las urnas, pero no tiene representantes, ni líderes, ni instituciones que puedan canalizar aquello? A ver, perdona, voy a contestarte también otra parte de la pregunta anterior. Esto era un plebiscito donde no habían personas y estos grupos también son muy desconfiados de las personas. Ayer estamos votando por decisiones esencialmente decisiones o un camino. Eso también es importante. Ahora, ¿qué es lo que hacen esas 6 millones de personas? Yo diría que gran parte de esas 6 millones de personas tienen un grado de organización mayor al que tenían hace un año atrás. Por lo tanto, van a tener que encontrar un cauce electoral que va a partir ahora, la próxima semana, con la constitución ya de algunas candidaturas que tienen que ver con la Asamblea Constituyente, la elección de constitucionales, y aquí el rol que tienen que jugar los partidos es muy importante, porque en este minuto lo que tenemos es que pueden haber muchas independientes, pueden haber muchas inscripciones de candidaturas de independientes. La Cámara hace 10 días atrás aprobó rebajar de 0,4 a 0,2 la posibilidad de inscripción de independientes en términos individuales y bajó de 1,5 a 0,5 las firmas que requieren las listas de independientes. Pero todavía no pueden pactar estas listas. Entonces yo creo que la ciudadanía, de no encontrar una expresión que lo represente en la próxima elección de constituyente, yo creo que la calle podría empezar a retomar un cierto protagonismo. Yo creo que nosotros, de una u otra forma, el sistema político ha ganado tiempo, pero ese tiempo no es infinito. ¿Puede haber una frustración? Lo pregunto porque vienen las elecciones en abril de convencionales constitucionales, efectivamente. Pero claro, el sistema electoral es el mismo de la elección de los diputados.
son los partidos los que controlan esas redes electorales. Es muy difícil que un independiente, salvo que sea muy conocido, ¿no?, sin mayor financiamiento, etcétera, puede hacer campaña en distritos que además son enormes, representan muchas comunas, pueden tener decenas o cientos de miles de electores. Entonces, parece muy difícil que los independientes por sí mismos, salvo que sean personas muy conocidas a nivel nacional, puedan de alguna manera ganarle a los partidos que tienen las redes, que saben cómo hacer campaña, que tienen los alcaldes, que tienen los territorios. Entonces, ¿podríamos terminar nuevamente en una especie de Congreso 2.0 redactando la Constitución? Tal cual están las cosas hoy, sí. Es muy probable que suceda eso, porque yo diría que la gran diferencia que tienen los partidos con el mundo independiente es que los partidos pueden pactar, por lo tanto pueden generar mejores condiciones para aprovechar el sistema electoral. Yo diría que si la clase política quiere hacer un gesto al mundo independiente, quiere hacer un gesto a la ciudadanía, tiene que ofrecer una cancha pareja, es decir, permitir que los independientes, que tienen distintas causas, que tienen distintas intenciones, que albergan una diversidad de expresiones, puedan pactar entre ellos y generar listas que puedan competir de igual a igual con los partidos políticos. Si ese primer paso, que es la elección de constituyentes, se transforma en una frustración, yo diría que la calle nuevamente puede empezar a retomar un cierto protagonismo. Y otra pregunta, Axel, es cómo trabajaría esta convención, ¿no? Porque no está claro, por ejemplo, qué formas de participación de la ciudadanía va a haber, más allá de elegir a los convencionales, por cierto, de qué manera se va a garantizar que efectivamente haya un ida y vuelta permanente, que la gente sienta que está siendo permanentemente escuchada y siendo parte de esas conversaciones, más allá de simplemente votar por alguien. ¿Hay mecanismos para que eso pueda resultar, para que la gente sienta que es parte de todo el proceso y no solamente de elegir a alguien y un año después ir a ver cuál fue el resultado? Yo creo que va a ser fundamental el tipo de campaña. Lamentablemente estamos en pandemia y lamentablemente también una gran parte del país va a tener que seguir con esto de la campaña a través de las redes sociales o más digitalizada. Pero otra parte del país va a poder empezar a generar cierto tipo de asamblea, el clima lo permite. Yo diría que va a depender de los candidatos. Si los candidatos tienen cierta raigambre territorial, van a poder darle continuidad a llamémosle a la asamblea constituyente propiamente tal en términos de sesiones. Va a depender del tipo de constituyentes que sean electos, pero yo diría que los que tengan expresiones territoriales van a continuar durante todo el 2021, y de hecho yo ya lo he escuchado en muchas partes que dicen, bueno, ¿cómo empezamos a organizarnos ahora? No solamente para elegir, sino que para empezar a jerarquizar, ver, profundizar cuáles son los temas que queremos llevar, no solamente como barrio, sino que como comuna. El gran problema que tiene el sistema electoral es que los constituyentes que salgan electos van a tender a participar, estar en las comunas más grandes, y las comunas más pequeñas van a tender a postergar o no ser tan escuchadas como sucede hoy en día. Ese es uno de los problemas del diseño de usar un tipo de distrito que está hecho o está diseñado para elegir diputados, que es distinto a elegir constituyentes. Axel, se ha hablado mucho en el último año de la polarización de la sociedad chilena. ¿Cuál es tu impresión al respecto? ¿Qué tan polarizados estamos en la sociedad chilena y qué tanta división hay para los ciudadanos comunes, ¿no?, entre las izquierdas y la derecha en Chile? A ver, yo creo que es cosa ver el mapa de anoche donde se concentró el rechazo, y con eso se responde casi sola a la pregunta que Chile no está polarizado. Hay una élite que está tratando de protegerse, tratando de ralentizar un proceso donde la ciudadanía está mucho más de acuerdo. Por lo tanto, yo no hablaría de una polarización, hablaría de un proceso de retardación de ciertos cambios que están operando a nivel ya con expresión territorial. Y en ese sentido, yo no sé si leer el triunfo de la prueba ayer en los ejes izquierda-derecha, porque yo creo que hubo mucha gente que en el pasado votó por Piñera, que ha votado por la derecha y que ayer aprobó, porque entiende que un camino constitucional es una especie de pacto que de una u otra forma resetea el sistema y que no tiene que ver esencialmente con el tradicional eje. Entonces yo diría que lo vería como en una expresión mucho más de la contradicción entre pueblo y élite. Así como el plebiscito del 88 se enfrentaba a la dictadura y la democracia, yo creo que el plebiscito que tuvimos ayer de una u otra forma enfrentaba a lo que es el pueblo con la élite. Y en ese sentido el pueblo no se puede dibujar con los ejes izquierda y derecha o conservador y moderado. Axel Callis, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en 360. Muy buenas noches. Buenas noches, Daniel.
Vamos a una pausa comercial, ya volvemos en 360, vamos a tener aquí a futuros candidatos a esta convención constitucional. Vamos a hacer el primer debate de esta conversación que empieza sobre la nueva constitución con quienes quieren ser candidatos aquí en el estudio. Ya volvemos. Suma. Soprole, lo podemos lograr. Ya estamos de vuelta en 360 y queremos comenzar entonces la discusión que vamos a tener en los próximos meses. La elección de los candidatos que llamamos constituyente, aunque el nombre oficial es convencional, es un nombre un poco raro. Pero bueno, vamos a presentar de inmediato a tres personas que quieren ser parte de la redacción de esta nueva constitución. Pauline Cantor, periodista, ex esquiadora, ¿no? Así es. ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. Bien, muchas gracias, Daniel. Exministra también, por cierto. Jorge Baradit, diseñador gráfico, escritor. Bienvenido al programa, Jorge. Gracias, Daniel. Y Elisa Boker, abogada. Bienvenida. Hola, Daniel. Gracias por la invitación. Lo presento por sus profesiones, lo presento como ciudadanas y ciudadanos, que finalmente de eso se trata en este caso. A ver, ¿cómo quieren hacerlo? ¿Cómo quieren ir? Pauline, en tu caso. A ver, yo creo que lo primero, una de las cosas que me motivó a dar el paso y estar disponible para ir, fue justamente cómo aportar desde la experiencia que uno ha tenido. Si después de 2 años o casi 2 años de ser ministra, tú conoces de verdad por dentro cómo funciona el Estado, cuáles son las cosas que se pueden mejorar, dónde están, digamos, los problemas más grandes, qué cosas funcionan bien. Entonces dije, esa experiencia yo no me la puedo llevar para la casa, creo que no es justo, no corresponde. Entonces dije, yo creo que es el momento de poder entregar, de poder aportar, y ahí tomé la decisión también de dejar la independencia y sumarme a Evópoli y ser militante por primera vez en la vida ya post 50 años. E ir por Evópoli como candidata entonces. Jorge, en tu caso. A mí me pasa lo contrario. Lo que a mí me pasó fue la experiencia de la calle, la experiencia de escribir desde fuera de la élite sobre nuestro país, sobre la historia de nuestro país, los movimientos de trabajadores, las explosiones sociales y todo esto, y de participar en muchos cabildos y asambleas. Y lo que me motiva es ser capaz de llevar esa voz, ese espíritu, que es el espíritu del 18 de octubre, a la convencional. Ese es lo que me mueve. Elisa, en tu caso. A mí me mueve estar presente a este hito histórico, el hito político más importante del país de los últimos 30 años, y en especial me mueve la paridad. Llevo años luchando por los derechos de las mujeres, trabajé en el gobierno de la presidenta Bachelet, promoviendo cuotas, promoviendo la ley de las 3 causales, después luchando desde los abogados, incluyendo paridad en el colegio de abogados, y sí, esta va a ser la primera discusión constitucional en el mundo que va a tener la misma presencia de hombres y mujeres en esa asamblea. Creo que es importante porque las mujeres van a poder sacar la voz, pero también tener una incidencia real en la discusión. La paridad, ahí hay un tema importante para ti en la nueva Constitución. Tema fundamental en la nueva Constitución, Pauline, en tu caso. A ver, yo creo que uno de los temas importantes es justamente la modernización del Estado. Es poder generar un nuevo Estado. Hoy día, si vemos, nos movemos en un mundo, ¿cierto?, de robótica, de inteligencia artificial, de lo que es el mundo de los Uber y todo eso. Entonces, si tú ves, el Estado de alguna forma se fue quedando atrás. Ya no es un Estado ágil, eficiente, con poca burocracia. Entonces creo que se nos da una oportunidad enorme justamente de construir ese Estado que ponga al centro a las personas, donde el prestar un buen servicio sea un eje, y por otro lado que no esté capturado por los partidos. Yo creo que hoy día tenemos un Estado con mucho operador político, donde los partidos de alguna manera son dueños de los distintos ministerios y servicios. Jorge, y esa es una oportunidad enorme. ¿cuál es el tema fundamental que quieres llevar a esta discusión? La Constitución, cambiar de paradigma al país. Cambiarle el paradigma al país. La Constitución de 1980 es una Constitución construida sobre el individualismo y el egoísmo, el individuo como el motor del desarrollo, y es una idea y un paradigma que no nos queda, no nos ajusta, no somos así. Los chilenos, cuando hay una crisis, cuando hay un problema, no nos peleamos por el pedazo de carne, armamos una olla común. Entonces mi interés particular es cambiar ese paradigma y ponerlo donde corresponde. Chile es un país donde la solidaridad, lo mutuo, lo cooperador, lo colectivo es súper importante. Y si uno pone solidaridad como filtro para todas las leyes y para todos los reglamentos, yo creo que tenemos una Constitución medio armada.
Polín, ¿coincides con esa visión tan crítica de la Constitución actual? No coincido, Pueden sí estoy de discrepar, por acuerdo favor, sí, en la sí, parte. A ver, yo creo que sí tenemos que ser un país mucho más solidario. Tenemos un problema de desigualdad enorme. Pero yo creo también que hay muchas cosas de la Constitución actual que funcionan bien, que son positivas. Yo creo que hay un legado histórico. ¿Qué mantendrías, por ejemplo, de la Constitución actual? A ver, yo creo que todo el tema de las autonomías, por ejemplo, el Banco Central y la autonomía que tiene a mí me parece clave. Incluso creo que hay muchas otras instituciones que deberían tener la misma lógica. ¿Elisa, Jorge, están de acuerdo con eso, por ejemplo? ¿Con la autonomía del Banco Central o les gustaría discutirla también? Yo con la autonomía del Banco Central estoy de acuerdo y estoy de acuerdo con Jorge con la idea de la solidaridad. Desde el estallido social me tocó participar en varios cabildos ciudadanos y si habían tres elementos, tres ideas que se repetían en general en todas las conversaciones era preocupación por salud, por pensiones y educación, que son los derechos sociales. Y yo creo que una de las grandes discusiones que vamos a tener es la modificación de los derechos sociales, que además, si uno mira las modificaciones que ha tenido la actual Constitución, que ha sido modificada en muchas partes, los derechos sociales han sido una de esas áreas que prácticamente han sido no tocadas, digamos. Así que esa es una discusión que a mí también me mueve, me moviliza y que quiero colaborar también con un espíritu de diálogo y entendimiento, porque yo asumo que todos vamos a llegar con muchas ideas, con muchas opiniones, pero lo interesante de este proceso que va a tener que hacer el resultado un reflejo de un espíritu de colaboración. Sí, por supuesto. Cuando uno dice colaboración, cooperación, no tiene que caer en el juicio que viene de vuelta no tiene que ser caricaturesco. Uno está tratando de construir una sociedad de todos iguales, vestidos iguales, la típica caricatura venezolana. Uno lo que pretende es recuperar el espíritu del país. Y el espíritu del país históricamente es colaborar unos con otros. Lo que también hay que entender que en estos 40 años de Constitución orientada hacia lo individual también ha surgido un chileno que quiere cuidar su emprendimiento, quiere cuidar su capacidad de seguir un camino individual. Entonces yo creo que en esa tensión se va a tener que conversar también en la constitucional, sin duda. ¿Cómo está esa tensión, por ejemplo, en el tema de los derechos sociales que planteaba Elisa? ¿Hay que cambiar esos derechos sociales? ¿Hay que ampliarlos? ¿Hay que hacerlos diferentes? O sea, yo creo que una de las grandes dificultades que ha mostrado esta Constitución es que delimitó los marcos de lo posible en las políticas públicas en relación con los derechos sociales. Yo creo que hay que reivindicar la política, el debate que se tiene que dar en el Congreso, reivindicar las instituciones. Gran parte de lo que vivimos ayer, que creo que fue un rito ciudadano, hablábamos antes de sentarnos acá de lo importante que fue todos juntos, entender que las transformaciones sociales se hacen con el poder del voto y de la conversación, pero las políticas públicas en derechos sociales han estado restringidas principalmente bajo este manto del paradigma del principio de subsidiariedad, que es una inspiración importante en la Constitución del 80. Entonces, uno creo de los elementos que hay que modificar es justamente transformar ese principio de subsidiariedad y apuntar a elementos de mayor solidaridad. ¿Por qué estás de acuerdo? Digamos que en la Constitución actual no dice lo de la subsidiariedad, pero es el espíritu que hay implícito, digamos, en muchas de sus normas. ¿Estás por modificarlo o estás por mantenerlo? A ver, yo creo que hay que buscar una cosa mixta. Yo creo que efectivamente tiene que estar presente la solidaridad, pero la subsidiariedad también, porque yo creo que es importante darle alas y libertad a todo lo que es, digamos, la iniciativa individual, privada, lo que es también, porque la subsidiariedad también habla de la iniciativa comunitaria, de las organizaciones sociales. Entonces, yo creo que hoy día es muy importante que eso pueda convivir. El concepto es que subsidiariedad y el Estado está para subsidiar lo que no pueden hacer los privados. Exactamente, pero en el fondo, claro, porque cuando tú vas al estado de bienestar, es el Estado el que se hace cargo de todo y algunas cosas quedan en manos de los privados, pero son los menos. La gran mayoría queda en manos del Estado. Yo creo que esto tiene que estar mucho más abierto, creo que tienen que convivir ambas posibilidades en forma equitativa, igualitaria. Y lo que sí me preocupa del tema de los derechos sociales, que yo creo que es importante que estén, y hay que buscar después los mecanismos de cómo eso se llevan a cabo, pero no podemos llegar a un punto donde todo esto termine siendo judicializados, que en el fondo sea de tal forma la garantía que si a ti te dicen la educación es de calidad y tú vas a un colegio y consideras que no tiene la calidad que tú esperabas, vas a demandar al Estado, porque lo que va a pasar es que vamos a vivir con demandas en todo, porque ¿dónde vas a definir qué es lo que es
calidad. ¿Quién va a definir si ese profesor hizo una buena clase o mala clase? Es algo bien difícil de evaluar en ese ¿Cómo hacemos sentido. cumplir entonces los derechos sociales o cómo los hacemos operativos? O sea, esa es una conversación que tenemos que tener, ¿no? Yo creo que lo primero es establecer una serie de puntos, el país que queremos construir, y este estallido, los cabildos y la enorme cantidad de insumos que produjeron las asambleas indican que queremos un país con un Estado de Derecho. Queremos que la gente tenga acceso a la salud, a la vivienda, a la educación y a una pensión digna. Ahora será materia de conversación cómo lo alcanzamos, ¿no? Y cómo lo discutimos. Yo creo que esos temores que podemos tener al respecto son materia de discusión y eso es lo que tenemos que resolver. Pero el mandato está ahí. O sea, ese es el país que queremos. Así yo creo que ahí estoy de acuerdo y son las formas. Y ahí yo creo que hay una combinación que es clave, que tiene que ver con las políticas públicas. Por supuesto. Porque finalmente la Constitución es un conjunto, es como el ordenamiento político, te genera las instituciones y esas instituciones después te tienen que resolver las necesidades a través de distintas políticas públicas. El marco te lo tiene que permitir para hacerla, pero son las políticas públicas las que, por ejemplo, te van a permitir mejorar las pensiones, no lo que diga, digamos, en ese sentido que esté escrito en la Constitución. Yo creo, para agregar una cosita de eso, es que yo creo que eso es justamente lo que estamos queriendo cambiar de esta Constitución. Esta es una Constitución que no solamente dice, oye, no podemos darle educación digna y de calidad a todos, no solamente dice que solamente tienes acceso a elegir salud, sino que dice que tampoco podemos construir un Estado de esa naturaleza. Entonces yo creo que la gran gracia de esta nueva Constitución es que nos va a abrir el camino para poder acceder a ese tipo de cosas. Va a haber un Estado que pueda proteger los derechos de sus ciudadanos, un Estado que pueda apuntar hacia una salud digna y gratuita. Yo creo que lo que estamos haciendo hoy día es abrir una puerta versus una Constitución que dice que no se puede, que no hay que hacerlo. ¿Elisa? A mí me motiva la idea de que hay distintos actores que colaboran en el país. O sea, el país que no sea totalmente estatizado, pero que sí entienda que el Estado tiene un rol prioritario que cumplir en ciertas materias, en especial, por ejemplo, en lo que es el desarrollo de los derechos sociales. Pero un deber preferente no quiere decir que es un deber excluyente, no quiere decir que es el único actor llamado. Pero sí, y creo que este deber estatal es consistente con nuestra historia republicana. Si uno estudia también las otras constituciones atrás, es la Constitución del 80 la que rompe ese paradigma. Entonces, reforzar el rol del Estado, pero tampoco pretender estatizar y monopolizar, sino que tiene que tener una conducción clara que obviamente que permita también que haya un gran espacio de interacción de otros organismos o entidades que quieran colaborar. Les quiero presentar una gráfica para alimentar esta conversación acerca de lo que ocurrió ayer, acerca de lo que dijeron los ciudadanos en este plebiscito, y que tiene que ver con dónde se concentraron los votos para el apruebo y el rechazo, viéndolo según comunas. Primero vamos a ver la participación en las elecciones, para que ustedes vean el cambio importante que se produce en la elección de ayer. La barra roja, o rosada más bien, es la cantidad de electores en cada elección desde el año 89, vean que venían en baja, y se llega a un máximo, 7,5 millones de personas votando en el plebiscito, un máximo de acuerdo a cantidad de electores. Y la línea blanca tiene que ver con la participación, que como sabemos había venido cayendo muy fuertemente y ahora tiene un leve repunte y queda cerca del 50%. Hubo mayor participación en especial en sectores populares. Y quiero mostrarles otra gráfica que tiene que ver con dónde se concentraron las votaciones del apruebo y del rechazo, según el nivel socioeconómico de las comunas, porque hubo una correlación bastante clara entre el nivel socioeconómico de las comunas y la votación. Este es el porcentaje del apruebo, lo que ustedes ven en el eje vertical es el porcentaje de votos por el apruebo, y en el eje horizontal el ingreso per cápita de la comuna. Y ven que claramente hay una concentración muy fuerte de la gran mayoría de las comunas de Chile, y a medida que vamos a las comunas de mayores ingresos, Ñuñoa, La Reina, Lo Barnechea, Providencia, Las Condes, Vitacura, es muchísimo menor la votación del apruebo. Lo podemos ver al revés también con la votación del rechazo. Vamos a ver exactamente invertido cuál fue la votación del rechazo según el nivel de ingreso, y ahí ustedes ven la línea contraria, digamos, de una gran concentración de comunas en el medio y algunas pocas comunas, básicamente del sector oriente de Santiago, que se escapan hacia el voto del rechazo. ¿Qué conclusión sacan de esto en términos de división social y de cómo el trabajo de ustedes como constituyentes también tenga que ver con repararlo? Elisa. Bueno, mi primera conclusión es que mi voto del apruebo que voté en Vitacura quedó flotando en este mar de votos. Minoría en tu caso, en tu comuna. Sí, en votos del rechazo. También creo que otra conclusión es que
Hubo hartas discusiones sobre la violencia, la polarización y tal vez ese tipo de discursos calaron más profundo en comunas como Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea. Pero más que quedarme con esa excepcionalidad, yo me quedo con el 80% prácticamente de los votos, que es un voto sólido, transversal, de norte a sur, bien representado territorialmente en nuestro país, que a través del lápiz con la tinta azul, dijo: queremos este cambio, queremos hacerlo entre todos. Entonces, obviamente me preocupa esta segmentación porque no es cualquier población, ¿verdad? Es una población que tiene una capacidad económica importante en nuestro país, pero yo espero que no se aíslen, sino que ahora se transforme todo en un espíritu de colaboración y diálogo, porque es lo que necesitamos para hacer una buena constitución. A mí me pasan dos cosas. Lo primero, esto es una realidad o una confirmación estadística de que el oasis de Piñera efectivamente existe, ¿no? Y son estas 3 comunas y el resto estamos afuera. Como dijo Aravena el año pasado, un oasis tiene razón de existir si está rodeado de un desierto. Y hay algunos índices de la realidad chilena que indican que somos Suiza conviviendo con Ruanda. Esa es la primera observación. Y la segunda es que la mayoría del país está subyugado a este modelo de desigualdad tremenda y que casi estadísticamente cerca de la unanimidad están buscando un cambio hacia una sociedad más igualitaria, una sociedad donde los derechos no sean solo los derechos de algunos, sino los derechos de todos, una sociedad donde todos tengan acceso, ¿no? Una sociedad más justa, diría yo. Esto es una injusticia tremenda. Y lo que significa ser conservador, ¿no? Una persona que quiere conservar el poder. Yo creo que evidentemente, claro, en Vitacura, Las Condes, Barnechea es el voto más duro de la derecha. Yo creo que también ahí hay un voto de gente que en el fondo miró esto con mucho más miedo, con incertidumbre. Les cuesta mucho más, en el fondo, pensar en un cambio, ven que de alguna manera su vida es estable y por lo tanto, evidentemente, entrar en un proceso constituyente tiene riesgos y eso es parte de la vida y en mi caso, efectivamente, también fui una minoría dentro de los votos de mi comuna, que es Vitacura, pero también me quedo con lo que dice la Elisa, que yo creo que ese 80% marca también una sensibilidad distinta. Yo creo que para mí acá definitivamente esto no fue que ganó la izquierda o un tema de derecha y izquierda. Yo creo que tiene que ver con un cambio de país, con una forma hoy día de ver la vida, de cuando tú tienes cuando no hay congruencia entre lo que es la experiencia que tú vives en el día a día y las expectativas que se te han ido generando. Está bien, pero hay una minoría aquí, pero que es una minoría que, claro, el día de las elecciones decimos es diferente porque todos los votos cuentan igual, no todas las personas cuentan un voto, pero en el resto de los días la cosa no es así, digamos. Hay una minoría que tiene mucho más poder político, económico y mucha más capacidad, por lo tanto, de llevar adelante sus agendas. Entonces, ¿qué tantas posibilidades hay de que ese poder, digamos, que quiere una situación más estable o que quiere mantener ciertas situaciones que se han dado durante muchos años, termine bloqueando finalmente los procesos de cambio? Yo creo que más que bloquear acá yo creo que acá hay un consenso bastante grande dentro de Chile Vamos respecto de lo que son todos los mínimos comunes, de estos cambios que se requieren. Yo creo que habían diferencias con respecto al mecanismo de cómo hacer esa reforma, pero hoy en día la página ya se está dando vuelta y por lo tanto yo creo que hay una mirada mucho más unitaria y probablemente yo la veo mucho más común que lo que sucede, digamos, en la oposición, donde hay visiones también bastante más distintas. Yo creo que el país está buscando superar un ancla que lo tiene metido en el fondo desde que Chile es Chile. Hay algo que tenemos que entender: la magnitud de esto no es solamente a 30 años, no es solamente a 50 años, esto es la manera como se ha construido Chile desde siempre. Desde siempre la élite de nuestro país ha buscado ser sobre representada, mantener el poder desde la colonia. Son 20 familias con todos los medios de producción, con el cuerpo legal y el poder de las Fuerzas Armadas. Lo que estamos buscando hoy día es finalmente que después de 200 años se pueda democratizar nuestra democracia y exista ya, no esa sobre representación de una clase, sino que sea repartido el poder en esta república. Tenemos que democratizar esa democracia. ¿Sabes qué? Yo creo que hubo muchos discursos sobre el miedo y que este es el caos y que es el salto al vacío, pero que eran de alguna forma, con otras jergas, con otras palabras, lo mismo que se decía cuando la presidenta Bachelet salió elegida, lo mismo que se decía tal vez por los que representan en gran medida estos números
que se disocian de lo que es el grueso de nuestro país. Lo mismo que se decía cuando el presidente Lagos salió elegido probablemente, y en gran medida también cuando salió elegido el presidente Elwin y cuando fue el sí y el no. Entonces, eso es parte de nuestra dinámica, no creo que sea algo nuevo. Pero lo interesante también es analizar nuestra historia y superar esos miedos, porque lo que nos muestra nuestra historia es que estos discursos del miedo están disociados de lo que es nuestra realidad. Y yo creo que lo que vimos ayer fue una validación de las instituciones, del ir a votar. Pero también vimos una llamada de alerta, porque el apruebo ganó casi con un 80% y la Convención Constitucional también ganó con un 80%. ¿Qué cambiarían ustedes del sistema actual, del que está establecido en la Constitución en términos de democratizar, por ejemplo? ¿Cómo se democratiza? Porque hoy día tenemos una Constitución que es una democracia representativa, que hay que cambiarla. A mí ya esta Constitución no me importa tanto. Yo creo que lo que tenemos que hacer es democratizar el proceso de la Convención Constitucional. ¿Cómo? Y en ese sentido, hace un tiempo que he estado conversando de qué manera retraer o recuperar la legitimidad que de algún modo perdió a través del acuerdo del 21.200, ¿no? de la ley 20.200, el proceso que es constitucional, ¿no? Y esto significa retomar el contacto con las bases, retomar el contacto con las asambleas y los cabildos. A mí me encantaría, por ejemplo, que los convencionales, a través de sus reglamentos, estuvieran obligados, ¿no? Y que fuera vinculante su relación con asambleas territoriales administradas o coordinadas por las municipalidades, que el convencional tuviera que ir una vez a la semana a territorio a recibir información, a presentarla y a ser enjuiciado, o sea, perdón, a tener un escrutinio, ¿no? Y que después vuelva. De esa manera vamos a revincular a lo que ocurrió el 18 de octubre, ¿no? Que es que el poder venía desde abajo. Si lo logramos vincular obligatoriamente con la Convención Constitucional, creo que vamos a estar restableciendo algo que estaba medio perdido. ¿Estarían de acuerdo con eso? ¿Sí? Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Uno, creo que sería un proceso que no cumpliríamos con el plazo. Digamos, creo que necesitan muchísimos años más para poder efectivamente tener esos diálogos, porque es llevar cada idea, cada proyecto, conversarlo, después volverlo a traer a la mesa. Pero veamos cómo lo hacemos. Creo que en ese sentido, y por la experiencia internacional de otros procesos constituyentes, yo creo que hay que establecer un mecanismo de audiencias, de subir. Hoy día tienes la posibilidad de la tecnología, de subir las sesiones, de subir lo que se está discutiendo, de recibir a través de eso mismo un proceso de retroalimentación. Pero lo que es bien interesante, leyendo y escuchando a distintos expertos afuera, que te dicen que es clave dejar un espacio para conversaciones más reservadas, para la negociación. ¿Estarías de acuerdo con eso? Y eso yo creo que es clave. ¿Sabes por qué? Porque hoy día al final uno tiene que distinguir cuando la gente está hablando para la galería, ¿cierto? Para el que está afuera, y cuando de verdad te sientas a negociar. Y eso a veces necesitas ese espacio de intimidad. Yo creo que ciertos espacios son necesarios y así por lo menos lo muestran. A mí me preocupa mucho cuando se refieren a la gente como la galería. Esta no es una galería, son los ciudadanos que se volcaron a la calle y que consiguieron lo que hoy día estamos pudiendo hacer nosotros. Yo creo que lo que tenemos que pensar es cómo lo hacemos. Uno de los problemas de legitimidad justamente que tiene la manera como se organizó este proceso el 15 de noviembre es que la gente sintió que fue hecho a sus espaldas. No creo que los partidos políticos lo hayan hecho a espaldas. Yo creo que ellos siguieron con la lógica antigua, que es: yo tengo el cheque que me dan una vez cada 4 años y yo me arreglo y negocio privado con la gente. Las personas ya no creen en eso. Quieren transparencia total y quieren participar en las decisiones. Por eso que vio ese gesto como cocina. Yo creo que ahora tiene que haber total transparencia y vinculación con los Yo también creo que es importante la participación, que vimos participación en la elección, pero también vimos participación a través de los cabildos ciudadanos, de personas pescando su silla de su casa, saliendo a la plaza a conversar. Y eso enriquece, creo, este proceso constituyente y tiene que estar presente. Pero yo creo que este proceso ha sido virtuoso y creo que si hay algo virtuoso del 15 de noviembre es que justamente hubo una sintonía entre el Congreso Nacional y la discusión pública, porque creo que en especial el resultado sobre la Convención Constitucional también hay que verlo ahí como una alarma. Creo que también eso puede ser una crítica al Congreso, al Congreso Nacional. Aquí hay dos posturas claramente discrepantes, ¿no? En términos de si tiene que haber espacios de reserva, digamos, de negociación o no. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Estás más de acuerdo con Jorge o con Poli?
Es que no creo que se contradigan, yo creo que pueden haber espacios de reserva de conversación, pero sí creo que es importante asegurar una conexión con la participación ciudadana y creo que los constituyentes, no sé cómo lo van a hacer porque el día tiene 24 horas y obviamente que hay que organizarse bien, pero hay que buscar una estructura y hay que ser creativos también para tener una estructura que permita mantener esa conexión ciudadana a lo largo del todo territorio. ¿Cómo lo vamos a hacer? No lo sé, Ahora, pero creo que hay que buscarlo. La conexión hay que mantenerla y yo creo que es clave. Sí, lo que pasa es que yo creo que hay que ir buscando distintos mecanismos donde efectivamente hoy día la misma tecnología te lo permite, porque tú puedes subir ciertas propuestas y sobre esas te van a llegar contrapropuestas. Una frase corta al respecto nada más. Hay que tener, la clase política tiene que tener ojo porque el proceso está cuestionado. Tiene que recuperar una legitimidad que no en todos los círculos está ganada. Y esto es recuperando el contacto, teniendo transparencia y atacando cada punto que fue crítico en el momento en que la gente explotó y cuestionó a la clase política. Hay que recuperar del todo la legitimidad del proceso constitucional. Yo creo que sin duda hay un cuestionamiento a la política y que hay buenos elementos para ver ese cuestionamiento. Si uno ve, por ejemplo, los temas de pensiones y tú ves cuántos informes han habido pensiones, pensamos en el informe Marcel, en el informe Bravo, y que el sistema que nos rige sigue siendo el mismo, yo creo que, bueno, ahí hay un buen elemento para decir, se pueden hacer críticas a quienes son políticos, pero yo insisto, si hay algo bueno del proceso constituyente, es que quienes tienen la autoridad en este minuto han tenido sintonía con la ciudadanía y yo quiero rescatar eso, valorarlo y ponerlo como un elemento de legitimidad. Yo creo que no hay que tener sospecha frente a este proceso, sino que más bien hay que valorarlo y por primera vez en nuestra tradición republicana vamos a tener una constitución creada en democracia y eso nos tiene que llenar de orgullo y de responsabilidad pero también. ojo que una lectura de la votación que obtuvo Convención Constitucional versus mixta es que parece que la gente no quiere políticos de carrera tradicionales en la Convención Constitucional, ¿no? Entonces, hay mucho de eso pero también. yo creo que ese 80% es súper amplio en términos de que tú al final ves, yo creo que lo que los chilenos quieren es que tú llegues a acuerdos, que haya moderación, que haya sentido común, que tampoco acá sean visiones de ninguna minoría que se estén imponiendo a los otros. Yo creo que lo que dijo es lo que había que decir. Lo que dijo fue que quería 100% independiente. No, que no quería la mitad de No me refiero a la convención mixta. No, yo te hablo del proceso. Creo que el 80% de las personas que votaron apruebo, lo que están buscando es moderación, es que los que estén ahí sentados efectivamente busquen cosas que tengan que ver con el sentido común, menos con la cosa tan ideológica. Acá no es, yo creo que una lectura que tú estás haciendo, por supuesto. Pero por ejemplo, si las dos alternativas eran rechazar para reformar, que es una posición tibia, ayer claramente la gente dijo que no quería una posición tibia. Es que es muy distinto, porque ahí el rechazo, en el fondo te dices que yo no estoy, en el fondo, no quiero un grupo de personas que se sientan a escribir la Constitución, pero hay distintas miradas ahí, y ahí es donde yo creo que vamos a tener... Y se va a tener que tener era que no se cambiara la Constitución de Pinochet. No, muchos ahí proponían también reformarse. Yo no lo llevaría. Pero ahí uno puede dudar cuánto realmente querían reformar. Pero yo creo que efectivamente la gracia es que ganó la Convención Constitucional y eso, el gran sentido es que el 100% de quienes lo integran van a ser elegidos. Y eso es bueno, porque la verdad que si hubiese ganado la Convención Mixta habría sido mucho más compleja, no solo en su conformación, sino en que la forma en que hubiera funcionado. Una cosa es que sean elegidos, lo que no sabemos es cuántos de ellos van a ser políticos de carrera, digamos, militantes de partidos, y cuántos van a ser tal vez personas independientes o que no han tenido cargos públicos antes. ¿Cuál sería el ideal, crees tú ahí? Una mezcla de varios. Necesitamos experiencia, necesitamos también innovación y creatividad. Y yo creo que no sabemos quiénes van a ser elegidos, pero sabemos cuál va a ser el mecanismo de elección. Y eso también nos hace
poder anticipar ciertos resultados. Que es un mecanismo difícil para independientes, para personas que no son conocidas, va a ser súper difícil. Va a ser más difícil, entonces tampoco va a ser más imposible, o sea, va a ser imposible y se han dado facilidades, pero obviamente que esto no va a ser de uno a uno. Vamos a tener una combinación de personas que sean militantes, personas que sean independientes, personas que quieran disociarse totalmente de esta clase política, como decías tú, otros que se sientan parte, pero que quieran participar de este proceso histórico. Y yo creo que eso enriquece. Yo dirijo un diplomado de diversidad e inclusión, yo promuevo la diversidad e inclusión y yo creo que justamente este tiene que ser un ejercicio de diversidad e inclusión con distintas miradas, pero con un foco común. Yo creo que el mensaje que dio ayer la gente, por abrumadora mayoría, es que no quiere políticos de carrera. Yo no estoy diciendo que no haya ninguno, pero es un mensaje lo que ocurrió ayer para los partidos políticos. Lo que está diciendo es que no quiere políticos de carrera en la Convención Constitucional. Entonces yo creo que el mensaje para los partidos políticos es abran sus listas, y esto es una opinión personal, a lo menos el 50% de sus cupos deben entregarlo a los independientes. No pueden no pueden solamente ser el arrocito, tienen que ser puestos competitivos, porque aquí voy yo con todo lo que he dicho hoy día, a legitimar el proceso. Si no hay independientes que estén impuestos en lugares competitivos de las listas y que no queden fuera políticos de historia, de carrera, que la gente no los quiere ver, esto se va a ver complicado, la gente se va a desafectar del movimiento. Y además, ojalá se genere un mecanismo para que no sean los partidos los que hagan cherry picking, ¿no? Yo elijo a este que se parece a mí y para ponerlos en su convención. Ojalá eso no ocurra y que desarrollemos un mecanismo para que surjan líderes desde abajo, como la gente lo esperaba en las asambleas, que lleguen ahí dirigentes sindicales con arrastre, Jorge, pero mira, social. para que veas tú, nosotros en Evópolis, de hecho estamos sumando, siendo además un partido joven, probablemente más de la mitad van a ser independientes. Maravilloso. Y eso yo creo que tiene un valor enorme. Y ahora a lo que hay que llamar a Evópolis, es que esos candidatos independientes no sean elegidos por ellos, porque puede ser el primo, el amigo. No, lo que te quiero decir acá, que hay otra cosa que hay que poner sobre la mesa, y eso fue como se definió, ¿cierto?, ese 15 de noviembre, que es, al ser los mismos distritos con los cuales tú eliges a los diputados, son 28 distritos, son enormes. Entonces acá hay un tema que no es menor. Pensemos en lo que va a ser esa elección del 11 de abril, donde van a haber gobernadores, concejales, alcaldes y constituyentes. Entonces, efectivamente, ahí hay un tema que aquellas personas que no son conocidas, que no han tenido nunca ningún tipo de figuración pública, es súper difícil hacer campañas, digamos, en territorios que son tan grandes. Si eso, yo no estoy diciendo que sea... En el fondo estoy haciendo una descripción respecto de cómo se va a dar la campaña electoral. Entonces eso hay que tenerlo en mente. Nos queda muy poquito, quiero hacer un pimponeo muy rápido para que los conozcan más sus eventuales electores sobre qué piensan de algunos temas. Me dicen sí, no, estoy de acuerdo, muy cortito en lo posible. Protección a la vida del que está por nacer, tal como está en la actual Constitución, ¿mantenerlo o no? Polín. Sí, a mí me gusta cómo está. No. ¿Cómo lo pondrías? Libertad, es derecho de la mujer sobre su cuerpo. ¿Elisa? Yo creo que son compatibles, yo creo en los derechos de las mujeres y creo que puede haber, que la vida humana es importante y que es importante promover su protección, pero que obviamente esto tiene que ser un balance y que no puede esa protección entenderse como una prohibición absoluta en contra de las mujeres. Creo que hoy en día tenemos una ley de las 3 causales que combina perfectamente con la protección de la vida y con la protección del ser en gestación. Ok, sistema presidencial, ¿mantenerlo o cambiarlo? Sin duda alguna el diagnóstico es claro, yo creo que todos vamos a decir que hay que cambiarlo, la pregunta es por qué, y ahí yo todavía no tengo resuelto si es un sistema parlamentario, un sistema presidencialista, pero el hiperpresidencialismo, sí, perdón, pero el hiperpresidencialismo que tenemos yo creo que está claramente en jaque. Sí, claro, el hiperpresidencialismo hoy día es monárquico, ¿no? Lo que necesitamos es un mecanismo, yo creo que un mecanismo intermedio, ¿no? Un mecanismo intermedio, un presidencialismo o un parlamentarismo ampliado, no sé, pero está por ahí entre medio también. ¿Polín? Yo también creo que hay que cambiarlo, creo que hay que pensar si necesitamos un jefe de gobierno, jefe de Estado, un semipresidencialismo, creo que hay que verlo, pero lo que sí tengo claro es que para un sistema parlamentario, y esto lo digo después de ver la serie Borgen, me doy cuenta que todavía nos falta mucho, yo creo que ahí se necesita otra madurez política para llegar a eso, así que ese todavía está lejos. Tribunal Constitucional, ¿qué hacemos con él?
No, yo creo que el Tribunal Constitucional para mí es importante, creo que hay que hacerle modificaciones, adecuaciones, pero creo que yo creo mucho en las instituciones autónomas, creo que son importantes y creo que hay que sacarlas del partidismo político, creo que tienen que funcionar con una lógica de autonomía que dé garantía a las personas. Yo creo en cambiar la Constitución, porque no es que el Tribunal Constitucional sea malo, sino que tiene que hacer valer una mala Constitución. Pero lo segundo yo lo rebajaría a un tribunal consultor, ¿no? que sea un asesor de las decisiones soberanas que toman los congresistas. Elisa. Yo creo que el control de constitucionalidad es importante y la pregunta es ¿qué tipo de control queremos y quién va a realizar esa función? Sobre el tipo de control que queremos, yo creo que el control preventivo ha sido fuertemente cuestionado y con razón. Yo creo que se justifica el control ex post sobre las leyes, no sobre los proyectos de leyes. Y este control perfectamente lo podría desarrollar un tribunal constitucional como también lo podría desarrollar la Corte Suprema. Lo importante es acotar ahí el ámbito de ese control. Perfecto. Elisa, Jorge, Polín, muchísimas gracias. En este 26 de octubre hemos empezado el proceso para la elección de los convencionales o los constituyentes. No sé qué nombre va a pegar más porque convencional es el nombre oficial, pero constituyente es el nombre con que más popularmente se conocen. Así que empieza aquí esa campaña también que ojalá tenga una gran participación ciudadana. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Un honor. Muchas gracias, es un honor estar acá. Que estén muy bien también. Y despedimos entonces esta edición de 360. Sigan con CNN Chile. Muy buenas noches.